gustaría darle la bienvenida a Mariana Gándara. Muchas gracias por estar en este espacio, por compartir con nosotras tus reflexiones, tus conocimientos y tu paso por la vida de las artes vivas, escénicas y del teatro. Muchas gracias, bienvenida. No, gracias a ti, Ale. Bueno, gracias a todas las matrioshkas, porque yo sé que son muchas manos las que hacen posible que estemos acá hoy. Entonces, de verdad, para mí es así un honor poder participar de esto que están generando. Gracias. Y pues nada, me gustaría empezar como, como uno siempre de alguna forma empieza, ¿no? Y que es por la parte de la formación, saber cómo fue ese camino que te llevó a la escena, a las artes escénicas y cómo fue que te fue marcando. Tengo entendido que estudiaste en la facultad, ¿cierto? Sí, señora. Y pues nada, también como después de esa formación, que digo, fue en distintos momentos, pero yo también la viví, ¿cómo fue que te fuiste a la interdisciplina y lo demás? Cuéntanos. Pues, a ver, vamos por partes. Yo creo que mi camino para acercarme a las artes escénicas fue muy como orgánico y evidente, en tanto que toda mi vida, desde así chilpayate, a mí me gustaba muchísimo la idea de jugar a lo que después supe que se llamaba el teatro, ¿no? Pero la idea de armar en los recreos el merequetembe y entonces decidir que íbamos a hacer otras personas y contar historias y jugar de esa manera era como algo que desde siempre me había llamado la atención y creo que desde los talleres artísticos de la secundaria y de la prepa, como que nunca había en mi mente la posibilidad de entrar a electrotecnia, que la verdad hubiera estado bien, o a carpintería o a cocina, porque en cuanto hubiera un espacio donde yo pudiera hacer teatro, eso era lo que yo iba a querer hacer. Y creo que durante mucho tiempo lo pensaba como una especie de hobby, o sea, como cuando había que pensar en términos de la vocación, el pensamiento de esta orientación vocacional y de hacia dónde iba a ser y qué quería yo, a qué quería yo dirigirme. Creo que me pasaba que siempre estaba ahí muy claro como la intención de trabajar con el encuentro y con los otros, pero durante un rato como que la posibilidad de dedicarme al teatro lo pensaba como algo que quizá iba a ser una práctica como paralela a una otra cosa que iba a ser como la carrera que estudiase, ¿no? Por ejemplo, creo que hacia el final de la prepa yo tenía como más esta intuición del interés por los otros y eso me llevaba, por ejemplo, a pensar en cosas como antropología, ¿no? Mi mamá es antropóloga y entonces desde muy chica había estado como en esta posibilidad de que tu práctica fuese ir a lugares distintos y a conocer a esas otras y otros y preguntarles de su vida y participar de sus rituales y, ¿no? De esa manera generar conocimiento. Y entonces eso me parecía muy atractivo, todavía me parece muy atractivo. Pero pasaba que también desde muy chica, como que la educación me había interesado como una práctica, y entonces yo participaba en una cosa que es muy maravillosa y que sigue existiendo, que es la campaña de alfabetización con adultos del Colegio Madrid. Y entonces en el último año de prepa, que iba a ser mi último año como alfabetizadora, sucedió que habíamos sido una comunidad muy extraordinaria y teníamos ganas como de regresarles algo de lo que nos habían otorgado y a mí se me ocurrió que en esta como fiesta que queríamos organizarles debía de haber una obra de teatro, ¿no? Y a mí se me ocurrió dirigirla y era un ejercicio
como muy, la verdad, o sea, ahora que lo pienso en retrospectiva, digo, mira, qué bien, ¿no? O sea, como que era, era un ejercicio eso, como otra vez, muy del juego y de la intuición y de las ganas de compartir. Y entonces tomamos un cuento que había escrito el subcomandante Marcos, que en realidad retoma una tradición tzotzil de unos dioses que buscan colores. Y entonces lo que sucedía en la obra era que íbamos jugando con esos colores y el momento eh, clímax de la representación era un momento interactivo en donde le pedíamos, porque era muy bonito, nosotros vivíamos en la primaria del pueblo y entonces esa noche todo el pueblo estaba ahí, ¿no? En la primaria congregados para esa celebración y viendo esta obra de teatro. Y entonces les pedíamos que cerraran los ojos y que pensaran cómo era el mundo sin esos colores. Y mientras ellos cerraban los otros lo que hacíamos era partir unas varitas de cialume, estas barritas que cuando las partes brillan en la oscuridad, que son muy populares entre gente que hace como alpinismo y o raves, ¿no? Y Sí. entonces las cortábamos y empezábamos a mojar al público con esa sustancia, ¿no? Y entonces de repente todo el público que tenía los ojos cerrados pues había vuelto como una especie de constelación de puntitos de colores que brillaban en la oscuridad. Y les decíamos mientras hacíamos esto que pensaran en cómo sería un mundo que solamente estuviera en blanco y negro, ¿no? Que pensaran en la belleza del color de los cerros y de la belleza del color de los ojos de sus hijos, ¿no? Y que de repente abrieran los ojos, ¿no? Y la reacción que ocurrió en ese momento para mí fue muy determinante. O sea, había llanto y había niños corriendo y había un señor que decía que estaba muy triste de no haber traído su revólver para echar balazos al cielo y la sensación de que eso podía ser el teatro, ¿no? Y además era muy claro que para muchas personas esa había sido su primera obra de teatro. Si eso podía ser, si eso podían hacer las artes escénicas y yo podía además dedicar años de mi vida a aprender más estrategias de cómo hacerlo, pues entonces ya, adiós antropología, lo siento, ahí nos vemos la ENA, porque eso quería hacer, ¿no? Y cuando era decidir entre el CUT, la ENAT, la FAC, ¿no? Creo que por un lado tenía que ver con que había logrado tener la calificación que se necesitaba para entrar a la FAC, que en ese momento era altísima, o sea, era así como, tienes que tener más aciertos que en medicina, una cosa absurda. Y, y luego como la sensación de que quizá en la facultad había una diversidad de opciones, ¿no? Que no tenía que casarme necesariamente con la idea de que iba a ser actriz, que eso era como mi primera opción, o sea, yo sí entré a la facultad diciendo, ¿no? Aquí soy, seré dueña de los escenarios. Y luego como que encontré que podía dedicarme a la dirección y especializarme en eso, y que era el único lugar en donde iba a poder hacerlo así, ¿no? Y como que todavía tenía en mi mente la idea de que quizá podía tomar talleres de actuación y, ¿no? Y de esa manera seguir nutriendo mi práctica como actriz. Pero la realidad es que una vez que decidí que iba a dirigir, como que la idea de actuar empezó a cobrar como un segundo y luego un tercero y luego un cuarto lugar, ¿no? Aunque la verdad, si alguien me invitara a actuar, sería divertidísimo hacerlo. Eh, pero, pero bueno, como una vez que descubrí de qué podía ir la dirección, pues ya no había manera de sacarme de ese lugar. Y la idea de lo interdisciplinario, como que igual, o sea, como que siempre estuvo ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, en esa primera obra, en la mitad de una escuela primaria, en un pueblito rural, ¿no? Perdido en el cerro de Tlaxcala, que se llama Villarreal, esa obra ya tenía como elementos multimedia y interacción y una parte, o sea, como que evidentemente yo no sabía que esas cosas se llamaban así, ¿no? Pero digamos que desde siempre una cosa que me ha gustado es partir del deseo, ¿no? Y partir de la curiosidad. Entonces, yo cuando estaba estudiando la carrera,
tenía mucha suerte de vivir con una de mis mejores amigas, que es Eloísa Ávila. Y Eloísa, que es un par de años mayor, estaba a su vez estudiando diseño industrial. Y entonces teníamos una casa rarísima en donde había un montón de cosas que podíamos hacer nosotras, porque Eloísa tenía acceso al CD y a las maquinarias que tiene la UNAM, ¿no? Entonces me acuerdo que teníamos, por ejemplo, una pared que tenía un vinil que decía, parece conceptual. O sea, unas estupideces de ese estilo. Y el chiste es que un día jugando con ella, que se había metido a un taller de programación, para aprender lenguajes de programación y Arduino, su maestro, que era Lalo Meléndez, le propuso que hicieran un proyecto juntos. Y a partir de esa propuesta, Eloísa a mí me dijo que si yo me sumaba, y entonces éramos una teatrera, una diseñadora industrial y un programador. Y la verdad es que como que o sea, toda, digamos, la construcción intelectual sobre lo que estaba pasando llegó muchísimo tiempo después, ¿no? Más bien fue como, bueno, ¿y qué hacemos? Y a Lalo lo habían invitado a hacer algo en Casa Vecina, que es un espacio que ya no existe, pero era una chulada que estaba ahí en el centro, en la calle de Regina. Regina, sí, sí, sí. Y entonces se nos ocurrió que por qué no hacíamos una instalación interactiva, que era un juguetote que se llamaba Más vale ciento volando, en donde íbamos a sumar como lo que cada uno podía hacer desde su práctica, ¿no? Entonces, era un cuarto como de 4x4, en donde habíamos llenado todas las paredes de papelitos, que Eloísa justo había encontrado un lugar en donde hacían el corte y el suaje, y era papel reciclado, y entonces también nos metíamos como en su investigación de cómo hacer diseño industrial desde el reciclaje. Y lo que pasaba era que cuando tú aventabas esos papeles al aire, habían unas cámaras web que desde lo que sabía hacer Lalo, detectaban cada uno de esos papeles y lo convertían en una nota musical. Y entonces, dependiendo de qué notas musicales se tocaran, cambiaba la iluminación, ¿no? Y entonces la sensación era como una experiencia en donde era un cuarto que respondía a lo que tú hacías con esos papeles, y por eso Más vale ciento volando, ¿no? Y cuando nos dijeron, bueno, ¿y cómo se llaman? Así como, mañana les decimos. Igual fue como, bueno, pues, colectivo macramé, ¿no? O sea, fue como, o sea, todo, la verdad, no tenía como mucho, sí, o sea, me gustaría decir que como que esta idea de lo interdisciplinario fue, ¿no? Una juiciosa decisión, pero en realidad era como, se me antoja hacer otras cosas, ¿no? Y se me antoja, como creo que siempre se me antojó, ¿no? En el patio del recreo, como, ¿a qué quieren jugar los otros, ¿no? ¿Y qué traen? Ustedes, quizás porque soy hija única, pero como ustedes, ¿qué juguetes tienen, ¿no? ¿Y qué juegos se saben? ¿Y qué canciones? Y entonces un poco como que desde ahí ha sido pensar qué más puede traer a la mesa el estar colaborando con otros, ¿no? Y desde ese lugar, pues también descubrir que de repente me interesan muchas otras cosas que quizás si se ve desde un esquema disciplinar, pues no entran en el cajoncito de las artes escénicas, ¿no? Pero yo creo que a estas alturas, pues esos cajoncitos disciplinares son bastante aburridos, ¿no? Y que vale mucho más la pena ser indisciplinadas, ¿no? Y desde esa indisciplina, probablemente proponer cosas que sean mucho más estimulantes que lo que puede ser una idea de la pureza, que además, híjole, como que la historia de las ideas de la pureza en la humanidad no es la mejor. Sí, 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 incluso ahorita, incluso en estos tiempos. Oye, y bueno, un poco ya nos contaste cómo surge de cierta manera el colectivo Macramé. ¿Cómo fue ese desarrollo como a la par junto con pues tu formación en la facultad? Yo me acuerdo, digo, ya no tengo temporalmente cuándo fue, pero yo recuerdo haber visto Nadie pertenece aquí más que tú.
porque además tenía en mi cuarto, tuve mucho tiempo, o sea, fue como de las obras que fui a ver en primer año, y tuve en mi cuarto mucho tiempo pegada a la postal porque me gustó mucho, me aprendió muchísimo. Entonces, ¿cómo fue ese desarrollo, no? Un poco mi experiencia, como que me llevaban a mí en la facultad hacia un lugar y yo decía, ¿no? Y este buscar, ¿cómo fue? Pues creo que también había mucho de esa frustración, ¿no? O sea, de repente, la verdad es que el HH Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM puede ser un espacio muy maravilloso y también absolutamente detestable. Es decir, a mí había muchas prácticas, sobre todo pedagógicas, porque eso, o sea, como que yo me había interesado por la educación y por una educación liberadora y por cierta posibilidad, ¿no? de planteamiento pedagógico y le había dedicado 10 años de mi vida a eso. O sea, aunque estaba chiquita, pues sí, sí, vaya que me había emocionado con el potencial transformador de la educación. Y luego veía algunos de mis maestros y maestras haciendo cosas que eran absolutamente antipedagógicas, pues, ¿no? O que, bueno, más bien respondían a una pedagogía que nada tenía que ver con esta idea de la posibilidad de aprender desde un diálogo, ¿no? O el reconocimiento de los saberes que los otros ya tienen y con los que llegan a ese proceso educativo, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, había de repente mucha frustración en ciertas materias o ciertos procesos en donde yo entraba como con unas ansias y unas ganas de saber qué iba a significar esta materia y era pues muy decepcionante. Y dentro de eso también existían como ciertos así focos que eran como faros, ¿no? En medio de esa cosa como más frustrante, que claramente hacían que todo lo demás valiese la pena, ¿no? Entonces, como que a la par que iba yo avanzando en la carrera, pues seguíamos haciendo estas cosas que, o sea, te digo, eran como, pues no eran, o sea, no es que no nos lo tomábamos en serio, lo de hacer instalaciones interactivas, nos lo tomábamos muy en serio, pues, pero digamos que era una práctica como eso, como muy construida desde el goce y sin ningún tipo de exigencia o de expectativas sobre el tipo de artista interdisciplinaria que voy a ser, o, ¿no? O sea, como que más bien estaba cruzado como por esta sensación de qué más podríamos hacer, ¿no? Podríamos hacer una cabina de un santo posmoderno, hay que hacerla. Podríamos hacer ¿no? Y entonces creo que como que por un lado el colectivo Macramé era un lugar en donde se iban como desfogando ciertas frustraciones, ¿no? Y por otro a la vez, como ir encontrando eso sí en los espacios en donde, porque había, sí los había, espacios donde había mucho eco, ¿no? Y también como con mis compañeras y mis compañeros, como un entendimiento de lo que también podría ser el hecho escénico, ¿no? Y creo que desde muy temprano, como entendido desde la experiencia, ¿no? O sea, desde la posibilidad de no pensar a las y los espectadores como gente que mira, ¿no? Sino como gente que tiene una interlocución o que no están únicamente participando de ese hecho con sus ojos, ¿no? O sea, que la idea de quienes espectan está un poco limitada, ¿no? Y que había que generar cosas en 360 grados y que podían también modificar lo que sucedía y que qué pasaba si abríamos como estos espacios de indeterminación, ¿no? Entonces, creo que como que eso fue creciendo, ¿no? O sea, me acuerdo que era para mí muy importante en mi primer trabajo de ya como cuando vas presentando tus exámenes de dirección, ¿no? Yo me acuerdo que estaba yo clavadísima con cuál iba a ser el olor, ¿no? De esta obra, ¿no? O sea, qué olor íbamos a soltar para cambiar el olor del teatro y que entonces hubiese como un golpe sensorial desde ese lugar, ¿no? Y entonces, que me da, o sea, como que pienso en eso y me da muchísima ternura y digo, muy bien, Marianita, ¿no? ¡Qué padre! Y entonces cuando llegamos al último año, íbamos a tener dirección con Jonah Weisberg y Jonah se embarazó y entonces llegó como un joven maestro que no había dado clases antes ahí y que se llamaba Alberto Villarreal y entonces
se volvió una cosa alucinantemente padre, ¿no? O sea, a mí me emocionaba muchísimo lo que podía escuchar y lo que nos permitía hacer y como las propuestas y los ejercicios y demás. Y en algún punto del último semestre dijo como, bueno, tenía una asistente de dirección que llevaba todos mis proyectos, ella se va a estudiar una maestría, levante la mano el que quiere participar de algo, ¿no? Y eso devino en que 5 de nosotros, que además éramos los más ñoños, como que quisimos además armar un seminario de dirección que se llamaba Eñe, ¿no? Y entonces discurríamos sobre los elementos constitutivos del teatro, ¿no? Y invitábamos a, ¿no? Si íbamos a hablar de la luz, entonces venía Alejandro Luna, ¿no? Y teníamos una metodología donde cada quien planteaba 3 preguntas, las intentaba contestar con un ensayo y luego seleccionábamos entre todas 3 que él o la invitada tenía que contestar, ¿no? Y entonces estábamos en eso cuando Alberto dijo, muy bien, su seminario teórico, padrísimo, qué felicidad, pero ya llevan un año en eso, cada uno tiene que estrenar una obra aquí en La Madriguera. O sea, qué generosidad, tanto de él como de Patricia Rosichner. Y justo pues con Nadie pertenece aquí más que tú, era un poco como el espacio de La Madriguera, porque tampoco existe ya, para quienes no lo conocieron, era una casa vieja en la colonia Roma, creo que ahora es una papa guapa o algo así tristísimo, pero, en Álvaro Obregón, en el segundo piso de una casa vieja. Y era una casa un poco medio dilapidada, ¿no? Pero que te permitía hacer muchísimas cosas, eh, donde justo podía reconfigurar los espacios. Y la verdad es que a mí, quizá porque desde antes me había interesado como la exploración de la instalación o del performance, ¿no? Y me había como ido familiarizando con ideas o nociones como el trabajo in situ, ¿no? O el site specific, ¿no? Que eran como cosas que yo iba como pidiendo prestadas de las artes plásticas. La verdad, como que veía ese espacio y no sentía que tuviera ningún sentido hacer algo que no sucediese ahí, ¿no? O sea, cuya ficción nos llevara a otro momento y otro lugar. Digo, era completamente válido, pero a mí no me interesaba, ¿no? Y entonces, muy, qué bonita la juventud, qué bonita la juventud. Como que muy así al chile decidí que yo iba a escribir esa obra, ¿no? Y tomé unos cuentos de Miranda July y con eso hice una dramaturgia que justo implicaba a las y los espectadores, ¿no? Y entonces, eh, para mí nadie pertenece aquí más que tú, es una obra a la que le tengo así un absoluto cariño. Fue también un poco un bautizo de fuego, o sea, creo que hay unas cosas que eso, como que al pensar y pensarme en esos momentos, como que en todas las etapas me doy cuenta como al mismo tiempo hay una cosa muy juguetona, muy, también como un poco aterrada, ¿no? O sea, como que nunca es que las cosas las haga así como sin cierto nivel de nervio, pero sí como con también cierto arrojo, ¿no? Y cierta posibilidad de decir, bueno, pues, órale. Y entonces, eso, era como mi primera obra profesional y para mí era claro que había que llamarle a gente, pues, profesional, ¿no? Y entonces como esta cosa de llamarle a actores que evidentemente me doblaban o me triplicaban la edad, ¿no? Y trabajar con ellos y fallar también y encontrar la manera y descubrir los ejercicios y empezar a generar como un vocabulario que además desde ese momento, ¿no? La obra, porque justo partía del seminario de Eñe, se iba a construir con el público, ¿no? Entonces, creo que mucho de lo que está en esa primera puesta en escena, como que marcó cómo iba a ser ese camino de macramé y un poco mío en términos de lo que a mí me interesaba hacer con la dirección y lo que creía que podía ser una puesta en escena. Entonces, la verdad me emociona mucho que digas que la recuerdas y que la viste y que, ¿no? Porque yo de repente fantaseo como, ay, si regresara, ¿no? Pero creo que sería un poco imposible.
Y es la tragedia de lo efímero, ¿no? Pero bueno, justo, si perdura lo efímero, perdura lo entrañable, ¿no? Y entonces que a ti te haya resonado y que todavía la recuerdes, pues nada, ya puedo dormir tranquila esta noche. Sí, sí, y sí perduró y definitivamente fue en ese momento un contraste muy fuerte para mí y la formación que estaba teniendo, ¿no? Y qué bonito y qué chistoso de pronto como encontrar esto que dices de Ellen, por ejemplo, me resuena mucho con cosas que hacíamos nosotros, que la llamamos ahí encuentro, ¿no? Y que estábamos ahí buscando como hablarle a Teatro Ojo, hablarle a Teatro Línea de Sombra para que nos cuenten otra cosa, otra forma de pensar la escena. Oye, y ahorita siento que ahora, digamos, ha habido un largo camino desde Nadie pertenece aquí más que tú, pasando por Nada siempre, todo nunca, La rabia vieja, ahorita esto que presentaron de Fuimos Lobos. ¿Cómo consideras que ha sido ese camino para ti, para el colectivo y la relación que esto ha tejido con el contexto? ¿Cómo se relacionan con el contexto, pensando no solo el contexto de las artes escénicas, que también, porque si bien en ese momento las artes vivas, por ejemplo, creo que ni siquiera la palabra estaba mucho en el panorama, eh, y también con el contexto pues político, social, ¿no? Han pasado muchas cosas desde entonces. Sí, sí, muchas. Este, la, a ver, pues creo que hay cosas que cambian y otras que desde su cambio permanecen, ¿no? O sea, hay la posibilidad de que a lo largo de estos 10 años, ¿no? Haya, como que se haya decantado una técnica, ¿no? Y una posible aproximación metodológica a lo que hacemos, ¿no? Creo que, por ejemplo, o sea, pienso en las distintas personas que han participado del colectivo Macramé, que eso es importante igual decirlo, ¿no? No funciona como una compañía, ¿no? Eh, no es un elenco estable, ¿no? Es decir, hay distintos proyectos y los distintos proyectos van requiriendo a lo mejor a alguien que sepa eso, hacer manejo de arduinos y construir un calamar gigante. O yo qué sé, o sea, como que cada una de las puestas en escena o de los distintos proyectos artísticos que se llevan a cabo tanto acá como en Suiza, porque eso es importante a la hora de que Eloísa Ávila se fue a vivir a Suiza, pues Macramé como que hizo una división celular, ¿no? Y entonces empezó a ver una parte del colectivo que estaba allá. Pero creo que, o sea, además de esta posibilidad de que muchas personas participen de esto que se vuelve como una especie de plataforma, ¿no? En donde yo pienso en la plataforma como por esta imagen del lugar del cual, ¿no? Se detonan las cosas y que sostiene también las posibilidades. Entonces, creo que por un lado, como el haber afianzado esa idea de la plataforma, ¿no? A final de cuentas, pues para mí está absolutamente mezclado y como surcido, ¿no? La idea del camino de Macramé con mi propio camino, porque la mayoría de las cosas que he hecho en términos de artes vivas y de artes escénicas, pues tienen que ver con lo que hace Macramé o las he hecho desde ahí, ¿no? O sea, son pocas las aventuras que haya llevado a cabo por mi cuenta, no es que no existan, pero digamos que mayoritariamente son con Macramé. Y creo que, aunque, por ejemplo, eso todo el tiempo está mutando, ¿no? También hay rasgos de eso que permanecen y también como personas que se empiezan a volver recurrentes y se constituyen como en cómplices así indispensables, ¿no? A veces van, a veces vienen, ¿no? Pero que también somos como la construcción de afectos a partir de la práctica. Y que creo que eso ha sido muy importante en este poder como ir avanzando, ¿no? No sé si, no podría decir, por ejemplo, que lo que hacemos es una práctica panfletaria, ¿no? Es decir, no necesariamente
los proyectos que nos proponemos hacer están buscando enarbolar de manera explícita alguna problemática social específica del momento, por ejemplo, ¿no? Pero sí creo que como colectivo nos interesa una articulación política y nos interesa pensar desde el primer germen de lo que hacemos, que es la idea de este nosotros, ¿no? Y este juego con lo que ese nosotros puede lograr y cómo si hacemos que las y los espectadores dejen de estar en este lugar pasivo y se vuelvan como parte de la construcción de la obra o que ellas y ellos mismos sean quienes la lleven a cabo, eso ya per se es una posición política, ¿no? Y creo que eso también ha ido cambiando y encaminándose conforme ha ido cambiando el contexto. O sea, es decir, por ejemplo, la primera vez que participamos como de una comisión institucional, que era de la Coordinación Nacional de Teatro, tenían un ciclo de teatro alternativo, ¿no? Que por suerte ya no existe, porque era como alternativo a qué. Pero bueno, creo que cuando se hacía desde un buen lugar, que era como decir, bueno, hay estos que son como los raritos, llamémosle a los raritos y que hagan algo cada año, unos cuantos de esos raritos, ¿no? Y entonces, pienso que, por ejemplo, ahí hicimos Mar de Fuchi, ¿no? Que fue como la primera vez en donde descubrimos que a lo mejor la participación del público era la obra, ¿no? Que no era algo que después nosotros convertíamos en una puesta en escena, sino que podía ser la puesta en escena en sí, ¿no? Y, y era una cosa muy, ahora que lo miro hacia atrás, digo, pues era muy, muy radical y además no sé cómo le hicimos. Jimena Sánchez de la Cruz es una maga de la producción, porque teníamos 50,000 pesos y hicimos cinco noches de algo absolutamente distinto cada noche. Hubo una banda mije, hubo tacos, cervezas, guirnaldas, bolas disco, o sea, como que yo creo que ha habido como también una práctica un poco de la producción de guerrilla, ¿no? Que también se ha ido fortaleciendo y hemos ido encontrando como esos espacios institucionales se van abriendo, ¿no? O sea, cómo va cambiando ese contexto y cómo eso que en un primer momento era como tenemos que abrir un hueco dentro de la programación donde se inserten los alternativos, ¿no? De repente da la vuelta y entonces, claro, ¿no? Como que te permite establecerte desde otro lugar, ¿no? Que igual y no es que sea tan imprescindible la validación institucional, pero sí que permite cosas, ¿no? Y creo que como que ese tipo de contextos van modificándose, digamos, como los del primer círculo del espacio en donde estamos nosotros operando, pero sí que también se han modificado un montón de cosas en términos sociales y del país, ¿no? O sea, yo creo que cuando hicimos Nadie pertenece aquí más que tú, ya había ciertas ideas y prácticas feministas, pero yo estoy segura que si regresamos y le preguntamos a esa Marianita si ella es feminista, yo creo que lo duda, ¿no? Y lo duda porque era otro el momento y era otra la mirada, ¿no? Y cómo de repente para nadie, para nada, siempre, todo, nunca, es una obra que ya va a ser absolutamente hecha por mujeres, ¿no? Y otra vez, como que es algo a lo que llegamos, ¿no? O sea, no fue como un postulado que era como con lo que queríamos arrancar, pero creo que en el momento en el que se suma la realidad del país, más la posibilidad de repente tener la primera obra que íbamos a hacer con un elenco que eran puras mujeres, pero de repente, a ver, espérate, también la dirección y la producción, y si entonces le llamamos, ¿no? A más mujeres para que sean parte de esto, y entonces desde la ilustración, ¿no? Del programa de mano a cada uno de los roles que van a hacer posibles esta experiencia, que sean puras mujeres, y entonces a ver qué pasa, ¿no? Y cómo eso también nos posiciona y nos empodera, qué nos da, nos quita algo, creo que no nos quitó nada, la verdad. Pero creo que, por ejemplo, eso tiene que ver con justo cómo va cambiando la óptica de lo que te rodea, ¿no? Y finalmente también quizá como el contexto de lo personal, o sea, es decir, yo veo muy claramente cómo en las cosas que he dirigido y escrito, ¿no? Hay siempre como algo que está
siendo la posibilidad de explorar una pregunta que en ese momento a mí no me deja dormir, ¿no? Y que a lo mejor la única manera que encuentro de trabajar con esa obsesión es compartirla, ¿no? Y entonces ver qué otras preguntas surgen de esa y qué pasa cuando socializas eso que está siendo una interrogante y que a lo mejor encuentra eco, ¿no? En esos otros. Y de entrada, cuando menos sabes que no eres la única que se está preguntando, ¿no? O sea, yo creo que en Nadie pertenece aquí más que tú, era como muy claramente este momento de, yo tenía 24 y quería saber qué iba a ser de mi vida y dónde iba a estar en el mundo, ¿no? Y entonces la pregunta ahí era, ¿qué te impide vivir la vida que deseas? ¿No? Porque era una pregunta que yo me estaba haciendo muy claramente, ¿no? Y cuáles podían ser las consecuencias de eso, ¿no? A la rabia vieja, en donde evidentemente hay una pregunta sobre la vejez, ¿no? Y sobre qué sucede con el paso del tiempo. Y muchas veces estas preguntas, por ejemplo, la rabia vieja viene de una provocación curatorial de Isabel Castro, ¿no? Pero finalmente no siempre todas las provocaciones que te llegan son provocaciones que tomas, ¿no? Entonces, creo que mucho ha cambiado en esos 10 años, ¿no? Pero al final, otra vez, ¿no? Gracias a eso que cambia es que a mí me permite entender qué es lo que permanece y eso que permanece intuyo que es la esencia de lo que hacemos. Claro, era muy claro cuando hablabas ahorita de este momento en la campaña de alfabetización, ¿no? Y como que digo, pues es que eso sigue sucediendo de otras formas y desde otros lugares, pero hay algo de lo que hace Colectivo Macramé que tiene ese espíritu, ¿no? De involucrar y de tejer. Y ahorita decías un tema como de la producción de guerrilla y me llama la atención porque da la casualidad que yo es Ana Valeria, ¿no? Ana Valeria, ajá. Estuve con ella unas sesiones en un taller que dijo Laura Furlan sobre Marx, economía y teatro, y así, ¿no? La Y verdad. sí, y ella hablaba de la forma de producción, ¿no? Y que había un pensamiento respecto a la forma de producción. También en términos de, pues como ya sabes, de la gestión, ¿no? De este interés por la gestión también. Creo que es muy importante las reflexiones que podemos hacer y no solo reflexiones teóricas, sino reflexiones vivas al hacer producción o al hacer gestión. Y sobre todo lo pienso cuando se dan estos proyectos que, que no están escritos en piedra, ¿no? Que no hay un manual allá afuera para hacerlos. ¿Cómo piensa el colectivo eso? Pues creo que una cosa que es muy importante en términos de producir un pensamiento sobre la producción ha sido el hacerlo parte de la investigación artística, ¿no? O sea, por ejemplo, Nada, siempre, todo, nunca era una obra que partía de la precariedad, del cansancio y del desgaste, ¿no? Que claramente eran estados en los que yo me sentía muy sometida, ¿no? Y que de repente justo compartes con las otras y se va haciendo un eco y entonces resulta que quizá igual y todas estamos un poco ahí y luego descubrimos que nadie tiene tiempo, nadie de nuestra gente cercana despierta descansado en las mañanas, que todo el mundo está como viviendo en esta cosa. Y entonces, claro, hubo como dos cosas que aparecieron muy pronto en esa investigación, ¿no? Porque hay que decirlo, igual, aclaro, lo que hacemos normalmente en el colectivo Macramé es llevar a cabo procesos de laboratorio, ¿no? O sea, yo como directora y como dramaturga no llego con las cosas como resueltas. Me encantaría, no es cierto, no me encantaría, pero a veces me genera mucha angustia no saber. Pero bueno, el chiste es que vamos construyendo en el camino, ¿no? Y entonces, claro, la cosa era que si nos íbamos a preguntar sobre eso, pues muy rápidamente iban a aparecer dos temas en el laboratorio, el tiempo y el trabajo. Y entonces empezamos a hacernos preguntas que yo creo que si no hubiera sido por ese proyecto, no hubiéramos tenido el tiempo de resolverlas.
¿no? Que era, por ejemplo, ¿cuánto vale una hora de nuestro trabajo? ¿Cómo lo decides? ¿No? Hay una fórmula, ¿qué fórmula es esa? ¿Existe una fórmula de algún otro lado? ¿No? Y si nosotros tuviéramos que escribir la nuestra, ¿cuál sería? ¿No? Y entonces, ¿qué implica? Implica lo que gastas al mes, implica lo que consideras que es el valor de una hora de tu vida que es finita, le metemos ahí los gastos de, ¿no? Y entonces, como que empezar a cuestionarnos eso nos llevó a cosas que en términos de producción se volvieron bien interesantes, porque en el momento en el que además teníamos que generar un consenso sobre ese número, ¿no? No es lo que yo, Mariana Gándara, pienso que vale una hora de mi trabajo, ni lo que Mariana Villegas o lo que Regina, o sea, sino lo que entre todas hemos generado como acuerdo, que es el valor de una hora de nuestro trabajo, ¿no? Hicimos el terrible y deprimente ejercicio de ver cuánto le estábamos invirtiendo al proyecto. Porque, por supuesto, en México no se pagan los ensayos, en la mayoría de los casos, ¿no? Y entonces salió Coinversiones, que el FONCA, para que tú puedas acceder a los fondos de coinversiones, te dice que tienes que tener un coproductor. Y pues de repente era evidente que Macramé era capaz de coproducir la obra porque le estábamos invirtiendo tanto tiempo, que valía tanto, y entonces, por supuesto, nosotros ya le habíamos puesto a ese proyecto 127,000 pesos, no me acuerdo cuánto era la cantidad, ¿no? Pero eso, por ejemplo, el hacer como la noción radical de que además es como cuando la miras de frente y dices, bueno, pero qué bobada, ¿no? ¿Por qué no lo pensábamos así desde el principio? Pero bueno, claro, que tu tiempo vale, ¿no? Y que si tu tiempo vale, lo puedes cobrar. Y si la institución federal te está diciendo que necesitas de un otro que avale monetariamente tu proyecto, pues ese otro soy yo. Y somos un montón. Y llevamos un rato haciendo esto, ¿no? Y entonces, como que fue la primera vez en la que de repente esos procesos de laboratorio se pagaban, ¿no? O que estaban cuando menos como muy claramente contempladas las reglas de cómo íbamos a cobrar, ¿no? O sea, decir, ok, vamos todas a cobrar lo mismo, porque decidimos que la hora de nuestro trabajo vale lo mismo, y no importa si Ana Valeria, en ese momento tenía 21, está en la misma obra que Regina, ¿no? Sí, sabemos que sus trayectorias son distintas, pero quizá no queremos jugar con esos tabuladores, ¿no? ¿Cuántas horas le vamos a meter? Y entonces fue muy lindo porque de repente, a diferencia de otras estructuras jerárquicas verticales, en donde a lo mejor yo por dirigir iba a ganar más que todas las demás, ¿no? Quien ganaba más de repente era, por ejemplo, Miriam Romero, pero porque Miriam se partía el lomo haciendo su papel, más el trabajo como técnico de video, más el trabajo de diseño de video, más además haciendo la asistencia, hasta que por supuesto Miriam dijo, oigan, está buenísimo, pero creo que no. Y ahí entró Anaid Bor, santa de mi absoluta devoción, ¿no? Como asistente de dirección. Pero eso, ¿no? O sea, como de repente, creo que una cosa que es bien importante es, en términos de este pensamiento sobre la producción y la gestión, es cómo asumirnos también como entes creativos y desde ese lugar también como generar una postura política en donde decimos, existe un sistema y no nos gusta. Existe un sistema y no funciona, existe un sistema y es injusto, existe un sistema y lo desconocemos, ¿no? ¿Por qué no conocemos los tabuladores con los que se generan nuestros pagos? ¿Quién decidió eso? ¿No? Y entonces, pues decidí hackearlo, ¿no? Y encontrar las maneras de hackear esos espacios, para mí tiene que ver con algo que luego, ¿no? En la práctica de la gestión se iba a volver muy medular, que es qué significa poder ser la institución también, ¿no? Es decir, de qué manera vamos modificando esos espacios de poder para que se parezcan más a nuestro deseo, porque al final de cuentas tendrían que ser eso, ¿no? Tendrían que ser eso nuestras instituciones culturales, porque nuestros deseos tampoco son caprichos, ¿no? Entonces, creo que por ahí como que se va como posicionando también esa posibilidad de jugar con los sistemas de producción, con las convocatorias, ¿no? Con las maneras en las que nosotras mismas queríamos explicarnos qué significaba hacer nuestro trabajo, ¿no? Claro.
Oye, y justamente, pues un poco hacia allá iba, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que te llamó la atención de involucrarte, pues, en la gestión y en la función al interior de las instituciones? Porque además, pues, no es un camino fácil, ¿no? O sea, digo, tiene sus bellezas, pero, pero combinar o compaginar este mundo de más de lo creativo, ¿no? De estar en el salón de ensayos o de estar ahí a los espacios de oficina, la burocracia, los sistemas tan agotados. ¿Qué fue que te llevó ahí? Pues yo debo de confesar que en realidad, es que, ¿ves? Así como cambia el tema, pero siguen apareciendo las mismas cosas. Como que no fue una cosa que yo me plantease así como el camino ahora va a ser, ¿no? Un día estaba yo muy cruda debe haber sido como entre semana, o sea, bueno, ya, la loca juventud. Eh, y me marca alguien que dice que es el director del Museo Universitario del Chopo, ¿no? Pacho Paredes, para preguntarme si me interesaría llevar la coordinación de artes escénicas del museo. Y yo como que de verdad pensé que era el Panda Show, o sea, pensé que era alguien como, no tenía, o sea, porque yo nunca había hecho nada que tuviera que ver como con la gestión institucional. Estaba terminando el segundo periodo de la beca de escritura de la Fundación para las Letras Mexicanas. Y, y como que no había, digamos, como una concatenación lógica como para que llegara esa llamada a mi vida, excepto porque había hecho, sí, gestión y producción desde mi práctica artística, ¿no? Y entonces me acuerdo como que me metí a bañar, o sea, como que dije, sí, ok, lo pienso, tal, y me metí a bañar y como que ya en el bañar como que empecé a pensar, y dije, como, no, güey, espérate, ¿qué? Entonces le marqué, le dije, oye, perdón, no, creo que tenía que haber contestado de otra manera, sí, me emociona, ¿qué implica, qué necesitas, qué, no? Y, y creo que quizá por eso, como por no venir de una carrera administrativa o de pensar o haber estado en contacto con la burocracia de manera tan violenta antes, ¿no? Creo que la posibilidad, y por supuesto por tener a alguien como Pacho que finalmente daba cabida a que eso pasara, ¿no? La posibilidad de replantear cómo se hacía eso estaba muy, pues sí, o sea, estaba muy a la mano, ¿no? Como que era por un lado la sensación de decir, ok, tengo un espacio en donde mi trabajo es programar teatro, danza, música, ¿no? Sus cruces, qué podríamos hacer, ¿no? Y de repente como encontrarme con la posibilidad de que no fuera un ciclo de teatro alternativo, ¿no? ¿Qué pasaba si hacíamos un espacio del intersticio? O sea, ¿qué pasaba si existía en la ciudad un lugar dedicado a eso que bien decías, que no estaba como tan popularizado en ese momento, que era las artes vivas, ¿no? Y ser la primera institución que en el país llevara ese nombre, ¿no? Y decir, nosotros vamos a ser un lugar del cruce, ¿no? Y de los raritos, y vengan todos, y vamos a empezar a dejar de nombrar disciplinariamente lo que hacemos, ¿no? ¿Y qué pasa si al público le dejas de decir que esto es danza y esto es teatro y esto es, ¿no? Y de repente haces proyectos que son urbanísticos y que mezclan, ¿no? Lenguajes de las artes escénicas y que también son interactivos y son del barrio, ¿no? Como los encuentros secretos de Aristómola de Anda. O, o empiezas como a producir una programación en donde al final de cuentas como que la apuesta era que lo que era seguro para quienes venían al museo era como encontrarse con la exploración y con un lenguaje rompedor y con propuestas frescas, ¿no? Y que al final llegara al punto en donde la gente se lanzara al museo a ver qué había, ¿no? O sea, como que empezar a ver como una especie de fidelidad, digamos, hacia el espacio y hacia su programación. Entonces fueron 3 años y medio de mucho aprendizaje, porque, o sea, sí, ¿no? Niña feral de escuela activa, o sea, a la fecha me cuesta mucho la burocracia y me cuesta mucho como
yo decía que había que jugar Dígalo con memos, ¿no? Y era como sí, una cosa absurda y nada más ver la cantidad de papel, ¿no? Y fotocopias y el sello y no sé qué, y con copia para el licenciado, no sé qué. Pero como que al final de cuentas también supongo que tiene que ver con asumir que ese es como el precio que pagas para poder estar desde adentro haciendo cosas, ¿no? Para mí, una oportunidad que fue muy importante como intercambio de esos saberes de la gestión fue escuchar a unos chicos de Brasil eh, decir en un encuentro de programadores en Barcelona, que era el tipo de cosas que de repente era como, esto también es mi trabajo, uy, no, como sufro. Entonces, bueno, estar en este encuentro del Salmon, ¿no? Y escucharlos decir algo que era muy, para mí como confrontante, porque acababa de pasar a Ayotzinapa, ¿no? Y ellos lo que decían es, somos el Estado y no podemos permitirnos dejar de serlo, ¿no? O sea, como que ellos relataban esta historia en Brasil de cómo los artistas habían llegado a estar en posiciones de poder dentro de la institución y qué importante había sido eso para que sucediesen cambios que permitían que la cultura, por un lado, estuviera más cercana a la gente, al pueblo, ¿no? Que tuviera como funciones relevantes, pero que también tuviese y contara pues sí, con las con circunstancias para que realmente pudiera suceder una práctica artística que no tuviera que cargar con el peso de la precariedad. Digo, sigue siendo Brasil, sigue siendo un país del tercer mundo, sigue siendo, ¿no? Como la lucha de muchas cosas que se pactaron ahí con sus dictaduras, pero como que la idea o la noción de somos el Estado, a mí se me volvió muy radical, ¿no? O sea, como esta pregunta de qué significa ser la institución, ¿no? Porque al final de cuentas, ya que estás adentro y que te das como color de cómo funciona el proceso, pues sí, sí mucho tiene que ver con quiénes están ahí, ¿no? Y entonces, como por un lado, ¿qué significaba esa responsabilidad? Porque pues no era cualquier institución, es la UNAM, hay ahí un peso ético, pero también entonces, ¿qué podemos dinamitar, ¿no? Y desde ahí, ¿qué cosas y qué posibilidades se abren, ¿no? Y qué otras miradas se tejen, ¿no? Y cómo generar propuestas y programas y espacios que pudieran de alguna manera hacer eco de lo que ya estaba pasando en la escena, ¿no? Ya fuese dentro de la música, por poner un festival de música de pueblos originarios, ¿no? O dentro de las artes vivas, ¿no? El plantear los espacios para que estos creadores y creadoras tuvieran los lugares donde presentar su creación, ¿no? Creo que, pues eso, no sé, como que es pronto para pensarlo quizás, pero no sé si, no sé como que tanto lo que haya sucedido ahí, ¿no? Dentro de muchos años siga siendo relevante, ¿no? Pero cuando menos para mí significó la posibilidad de entender que podíamos estar en esos lugares, ¿no? Y que desde esas prácticas también podía haber un ejercicio creativo y que ese ejercicio creativo iba a posibilitar la creatividad de los otros y de las otras. Entonces, creo que fue como otra vez, ¿no? Así como abrir ese espacio en donde dije, voy a ser dramaturga, ¿no? Entonces, como que se hubiera abierto el espacio de voy a ser funcionaria y descubrir que iba a ser igualmente emocionante. Claro, claro, claro. Oye, y bueno, ya estamos en los últimos minutos. Un poco eh, me llama mucho la atención esta reflexión que hace sobre la gestión y sobre el ser funcionario y justamente eso, ¿no? O sea, algo que pasaba con Ayotzinapa y recuerdo que en ese momento yo estaba colaborando con Teatro Ojo y había este gran reclamo fue el Estado, ¿no? Y justo nos hacíamos esa pregunta, ¿y quién es el Estado si no somos nosotros? En fin, ya ahí se abren un montón de cosas, pero siento que también te está tocando o te tocó, ahora todo está un poco más calmo, en cierto sentido, pero este momento de los movimientos feministas dentro de la UNAM.
Mm, ¿no? mm, Y creo que en muchos sentidos ha sido, digamos, para mí como egresada, de pronto ir a la UNAM y ver toda esta movilización que yo en mi época de estudiante, sí había dos que tres que se decían feministas, ¿no? Pero todavía no era común, todavía no era bien visto, todavía las clases y las dinámicas de las clases eran muy particulares. ¿Cómo ha sido ver eso al interior de una institución y ver cómo las cosas se revuelven y cómo eso te ha marcado a ti? Creo que hay, o sea, primero que nada hay como un duelo compartido, ¿no? O sea, creo que ser mujer en este país implica tener que lidiar con una serie de violencias que troquelan, ¿no? Marta Ferreira lo decía muy bonito, como la violencia patriarcal es como uno de estos sellos de papel, ¿no? Que terminan rompiendo el papel para darle forma, ¿no? Eso es troquelar. Y entonces, ¿cómo la violencia patriarcal troquela? O sea, no, hay algo que no vuelve a ser lo mismo, ¿no? Y cómo entonces, si desde ahí ha sido mi experiencia vital, porque solo conozco la experiencia de ser una mujer mexicana, ¿no? Cómo de repente estar en estos espacios en donde sabes que la institución y la UNAM representa un montón de cosas simbólicamente, pero también representa en lo concreto una serie de prácticas que son como al mismo tiempo esperanzadoras y aberrantes, ¿no? O sea, como que concebir que en los baños de filosofía y letras no haya papel de baño y haya botones de pánico, Ujú. es en la que a la vez es la universidad que permite la articulación del pensamiento de este país, ¿no? O sea, como que siempre hay una sensación, creo que desde alumna, ¿no? En la relación con la UNAM, que es muy agridulce, ¿no? Y entonces creo que el estar ahí y verlo desde adentro en ahora, digamos, el rol de la funcionaria, pues implica también buscar cómo desde la propia práctica se puedan ir incidiendo en esos temas, ¿no? Y si bien no, o sea, no quiero como pretender que desde, por ejemplo, lo que se hace en una coordinación de artes vivas del Museo Universitario del Chopo o desde lo que se hace en la Cátedra Marvema en Cine y Teatro, se está cambiando el esquema patriarcal que rige, ¿no? No solo esa institución, sino la vida en México, sí creo que se abren espacios, ¿no? Y que se puede generar entonces como otra vez como estas decisiones, entonces, donde por un momento al menos exista, por ejemplo, la posibilidad de procurar un espacio seguro, de buscar que haya cosas que cambien, de determinar cierta línea curatorial o de programación, ¿no? Y encontrar también, y eso hay que decirlo, por ejemplo, en el doctor Volpi, sí, sí una intención y una escucha y una práctica que implica tomar decisiones que a lo mejor nunca van a estar, creo, porque le cuesta mucho a la institución, ¿no? Digamos, por su esencia misma, ¿no? Quizá nunca van a estar a la par de la exigencia del activismo, ¿no? Porque su configuración no les permite moverse a esa velocidad. Ojalá lleguemos al punto en donde sí, pero tenemos un rezago que implica trabajar mucho para llegar a ese punto, ¿no? Y creo que lo que se hace entonces es como intentar tomar las decisiones más radicales posibles desde eso que en este momento somos capaces de hacer como institución, ¿no? Lo cual implica, por ejemplo, definir cosas como que en la coordinación de difusión cultural de la UNAM, nadie que tenga una denuncia donde quien denuncia pone su nombre y su apellido puede programarse, Ujú. ¿no? Eso a mí me parece ya radical, ¿no? Evidentemente, si, si esto se saca de contexto y piensan como nada más la frase,
pues no, ¿no? Matan a 11 mujeres al día en este país, ¿no? Lo radical sería que siguiéramos vivas. Pero creo que desde la propia institución y con lo que desde la institución se puede hacer, sí veo un interés genuino en quienes me rodean y en mí misma por provocar esos cambios, ¿no? Y de repente pueden ser en cosas eso, muy, muy sutiles, pero no sé, haciendo ahora para el aniversario número 10 de la Cátedra Berman, hicimos todo un análisis estadístico de todo lo que había pasado en la cátedra durante estos 10 años. Y una cosa que a mí me da muchísimo gusto ver que va cambiando es como en el primer año de actividades, que es en el 2010, que otra vez, o sea, como que hablamos de repente de es que yo no sé si en ese momento me hubiera llamado feminista. No, güey, porque no vivíamos o sea, la cosa ha ido subiendo de temperatura, ¿no? No nos habíamos tampoco enfrentado a la necesidad de ser feministas, ¿no? Entonces, creo que veo, por ejemplo, la proporción de género de las y los participantes del programa de ese primer año. Son algo así como 83% hombres, ¿no? Y 7% mujeres. Claro. Y eso es la cátedra Berman, ¿no? De la UNAM, que desde el primer momento se pensaba como este espacio. Pero bueno, saltas al 2020, ¿no? Y estamos en algo así como, no sé, 52-48. O sea, ves que, ¿no? Y ves como cada año esa curva va modificándose, ¿no? Va modificándose. Y va modificándose porque se vuelve entonces también una decisión clara, ¿no? Es decir, empiezas a generar líneas estratégicas de trabajo en donde el género es central. Y entonces lo que se, creo, busca lograr es que, si bien todavía hay un montón de disparidades, ¿no? Cómo desde esa gestión ayudas a mover el piso, ¿no? Y entonces que si la disparidad va a seguir estando ahí, cuando menos en un primer momento vamos a producir decisiones y espacios y contenidos que permitan que ese piso repare lo que en ese techo de cristal nos había sido, pues, negado durante tanto tiempo, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, ahora en octubre arrancará un taller que es únicamente para mujeres, ¿no? Y a lo mejor eso suena como que, pues, que absurdo, porque no lo han hecho desde hace años, ¿no? Pero eso, desde la UNAM, se siente como un movimiento interesante, ¿no? Y en donde pueda pasar eso y no haya un movimiento, seguramente habrá en redes o lo que sea, ¿no? El lunes empezamos la convocatoria, lo imparte Isabel Toledo, pero, pero que cuando menos dentro de la institución no haya resistencia, ¿no? Porque está justificado. Eso creo que es lo que a mí me permite como conciliar de repente el participar de una institución en donde veo otra vez toda esa esperanza y toda esa manifestación de lo más detestable que tiene este país. Claro. Oye, pues muchas gracias. Bueno, yo llegué al final de mis preguntas. Tenía más, pero ya se nos acotó el tiempo y más bien llegamos al momento en el que me gustaría invitarlos a todas a subirse a la mesa y hacer las preguntas que todas las reflexiones que estuvimos haciendo a lo largo de esta hora les hayan surgido. Así que muchas gracias por llegar hasta este punto y los voy a ir ascendiendo. Siéntanse libres de prender sus cámaras, de saludarnos, de, y de platicar y de intervenir, por supuesto. Pues adelante, el micrófono es suyo. Quien quiera tomar la participación. Ahí está, Isabel, cuéntanos. Hola Mariana, hola Ale, hola a todas. Isabel. Qué chido, un espacio de morras. Qué raro y qué refrescante. Pero nada, Mariana, pues muchas gracias por compartirnos todo esto. Quiero decirte que tus dudas son las mías,
tus inquietudes son las mías y nada, hablando un poco de tu experiencia en el colegio y que mencionas que puede ser muy agridulce, pues sí, ¿no? Estas cosas modernas no las tenemos tan al alcance, ¿no? Y pues es algo tristísimo porque luego sientes que no es ahí tu lugar y si no es ahí, ¿dónde es? ¿Dónde puedo encontrar todo esto? ¿Dónde puedo encontrar un lugar en donde se hable de estas cosas? Y pues quería preguntarte que, pues tú en dónde te encontraste ahí, en qué lecturas, en qué mujeres, en qué teóricas, porque yo tengo un alto interés de verdad en todo lo que nos da miedo en el colegio, y yo creo que es miedo de salir de las instalaciones. Y nada, sobre Cátedra Bergman, yo quería agradecerte porque todo lo que nos cuentas pasa, ¿no? Sucede. Yo lo llegué a comentar, pues la toma, ¿no? Y de repente el FITU, este encuentro increíble con Didan Weekend y Jorge Dubati, pues claro que fue refrescante, claro que fue esperanzador. Y fue uno de esos lugares en donde yo dije, bueno, quizás este es el camino para lo que quiero, ¿no? Entonces, pues nada, agradecerte igual a Ale, todo lo que nos comentas es de verdad increíble y más ahorita que hay mucha duda, sobre todo en el área de teatrología en el colegio, pues hay muy pocos recursos, ¿no? Hay muy poco interés incluso en que la investigación sea importante. Y lo que tú nos dices en tus procesos, pues es lo que se resalta, ¿no? La investigación, la interdisciplina, eres una mujer muy interdisciplinaria, muy medial. Entonces, pues nada, muchas gracias y nada. Ay, gracias, Isabel. Qué bonito escucharte y qué importante también, porque creo que a veces uno intuye que las cosas que están sucediendo y que uno desea que pasan, ocurren, pero siempre es como muy importante tener esa retroalimentación. Pues te diría que lo que yo hacía cuando estaba en la facultad, y entonces quizá este ejemplo va a ser un poco torpe ahorita porque pandemia, pero me gustaba muchísimo ir a la biblioteca a buscar como títulos y cosas en otros estantes que no fueran como los míos, ¿no? Y desde ahí descubrir distintas posibilidades. O iba, por ejemplo, a la Gandhi y al sótano y como que me pasaba por las secciones de arte, ¿no? Y ver como todos esos libros hermosos y quizá robar un par, comprar otros, no sé. Y como que creo que ahí a mí me ocurrieron como descubrimientos muy importantes. Mucho de eso creo que ahorita lo bonito es que ya está en línea, ¿no? O sea, como que igual y esa exploración puede suceder de manera mucho más sencilla que cuando era como en mis tiempos, donde de repente mucho de eso no estaba, ¿no? Pero bueno, a ver, nombres así como particulares específicos. Claire Bishop, a mí me voló la cabeza, ¿no? Su libro de Installation Art, que era como una revisión de proyectos históricos que justo es como el tipo de bibliografía que disparaba muy claramente a conocer otros artistas y sus prácticas, ¿no? Ella Eliasson, por ejemplo, entró a mi panorama gracias a Claire, ¿no? Y creo que un poco eso, como descubrir las prácticas de gente como Miranda July, ¿no? Que otra vez yo vi su libro en una librería en el Gringo y entonces como que dije, qué bonito, ¿de qué será? Y me empecé a leer y fue como, oh, explosión interna. Sí, o sea, como que creo que lo que te recomendaría es que como que hagas mucho caso a tu curiosidad, ¿no? Y que si no está saciada, pues no te conformes, ¿no? Entonces, como pensar en qué tipo de práctica se te antoja a ti hacer, ¿no? O sea, yo tengo muy claro que desde muy morrilla, ¿no? O sea, una vez tuve bueno, también tengo muy claro que tengo muchísimos privilegios, ojo ahí. Sí tengo que reconocer como mi ser de clase media, con papás académicos, que les interesan las artes, ¿no? O sea, sí, todo es interseccional. Pero vaya, o sea, como que me acuerdo de haber ido al
al Pornemitza, ¿no? En Madrid, y salir de ahí, tener un sueño, yo tenía 10 años, y tener un sueño de un lugar al que llegabas y te daban en una guardarropa, en lugar de, tú entregabas tu abrigo y te daban un cassette, y ese cassette lo metías a un Walkman, y ese Walkman te decía que caminaras a la derecha y abrías una puerta y había una abuelita que no sé, ¿no? Que esa es una pieza que yo todavía quiero hacer, ¿no? O sea, que creo que lo que pasa es que justo como que igual y yo te diría que escuches a tus intuiciones, ¿no? Y luego salgas en la búsqueda de quienes están ya elaborando prácticas que quizá de alguna manera alimentan tus intuiciones, ¿no? Y que seguramente no van a estar necesariamente en el área de lo teatral, ¿no? Porque creo que lo más bonito es como pensar en lo que tú le vas a hacer al lenguaje teatral, ¿no? Que creo que también eso es algo que hace, que logra bien la carrera, ¿no? O sea, cuando menos cuando yo la cursé, que es un plan de estudios distinto, el plan de estudios era anterior a mi nacimiento, ¿no? Creo que ustedes tienen un plan de estudios como el 2006, que también ya llovió, pero bueno, ahí también te recomendaría justo como el espacio de la Cátedra Berman, que justo eso intenta, ¿no? Como acortar esas distancias y generar contenidos que igual es como, ay, no sé qué hace, pero bueno, la próxima semana se abre un taller con Isabel Toledo para hacer teatro sonoro, ¿no? Y entonces una pieza auditiva construida de manera colaborativa entre mujeres, bueno, si eso no va a pasar en dirección 2, bueno, ahí va a haber un espacio, ¿no? Entonces creo que puede ser por ahí. Gracias, Mariana. Te mando un gran abrazo pandémico. ¿Alguien más? Esther. Pues lo mío también es comentario, ¿no? Yo ahorita estoy por la pandemia aquí en Tijuana y me siento lejísimos, pero pues a la vez, como han surgido como todas estas pláticas y un chorro de talleres, como que también, no sé, se me han abierto como muchas posibilidades, ¿no? Pero me doy cuenta también de lo centralizado que está todo, ¿no? Y sí a veces sí, como que, porque hace mucho que no vivía aquí en el norte. Y nada más que ojalá que un día como que se te antoje venir a hacer un laboratorio acá, estaría muy padre en Tijuana. Yo muero de ganas. Digo todas las que quieran, pero sí, me encantaría, ¿no? Sí, no. Hay espacios y gente muy alucinante en Tijuana que sí, que me encantaría como conocer más y colaborar y hacer cosas allá. La Mariana Arteaga ya tiene ahí unas experiencias bien bonitas de eso. Creo que ahí la cosa que está siendo bien interesante y que es como paradójica, pero sabrosa, es que a distancia desaparecen las fronteras. Y es como, ¿what? Y yo creo que eso, por ejemplo, es de esta práctica pandémica de gestión, algo que ya no se puede obviar, ¿no? O sea, porque además conviene por cómo lo mires, ¿no? O sea, conviene porque descentralizamos los contenidos, conviene porque damos a conocer lo que hacemos en otros lugares, conviene porque se multiplican los números de asistentes, ¿no? O sea, creo que no va a haber manera de que las instituciones puedan solventar un discurso en donde la idea es regresar a que solo hagamos cosas presenciales en el auditorio del MUAC, ¿no? O sea, creo que va a haber que mantener eso, ¿no? Porque además es una deuda histórica, o sea, la idea de la descentralización, o hablar de descentralización, tiene que ver con la justicia territorial, ¿no? Y creo que al final de cuentas, ahí quizá todavía falta como dar un otro paso, que es que la propuesta no venga del centro, ¿no? O sea, porque si es el centro quien propone y lo lleva a la periferia, pues qué malo. O sea, como que sigue siendo la misma cosa, ¿no? Más bien es como cómo hacemos para abrir los espacios en donde de repente lo que se propone viene de otros lugares, ¿no? Y otra vez, como quizá hacer de las instituciones como nada más esas plataformas en donde muchas otras y otros pueden participar, ¿no? Pero está buenísimo que cuando menos en estos meses así como de angustia y franca depresión, existan estas otras maneras de encuentro, porque que además es chistoso, ¿no? O sea, como que en marzo estábamos muy en la cosa de que si no iba a haber
encuentro presencial, no iba a haber encuentro, ¿no? Y de repente nos damos cuenta de que sí hay encuentro y que sí hay presencias. Y eso es como, ¡guau! ¡Ay, qué emocionante! Sí. Oye, pues Estefanía Villamar levantó la mano. Adelante. Hola. Hola. Bueno, yo más bien escuchando en relación a la plática, solo quería preguntar, dentro de estos procesos que llegan a ser un poco ambiguos en el sentido de que están muy relacionados con la interacción del espectador y todo eso, ¿cómo desde la dramaturgia o desde la dirección uno logra acotar? Pues como, porque finalmente está muy abierto. O sea, el planteamiento se vuelve al mismo tiempo muy rico por la interacción con el público, pero también comprendo que es muy difícil como lograr ceñir ese panorama tan amplio. Entonces, no sé, o sea, cuál es la estrategia o qué has ocupado, pues, porque finalmente el intercambio se vuelve muy interesante, pero también creo que es muy complejo. Pues creo que tiene que ver con justo cómo construyes espacios de indeterminación, ¿no? O sea, es decir, no es que todo esté abierto a la indeterminación, porque finalmente las cosas significan por contraste, ¿no? Entonces, si todo está indeterminado, pues entonces no hay manera de leer esa sensación de vértigo, de libertad, de propuesta, ¿no? Entonces, creo que lo que hacemos es encontrar los límites que detonan como la voluntad de participar del imprevisto, ¿no? O sea, y lo detonan tanto en nosotras como en los otros y las otras, ¿no? O sea, hay una apuesta dramatúrgica y de dirección y de actuación y de construcción en colectivo, porque ahí como que creo que intervienen todos los lenguajes, o sea, la luz te hace sentir eso, el espacio te hace sentir eso, etc. En donde la idea es cómo vamos calentando motores y de qué forma se genera una estructura en donde va a haber cosas que sí estén muy claras, muy acotadas, ¿no? Muy fijas, y desde ahí entonces podamos dar el salto a lo indeterminado, ¿no? Porque creo que también, o sea, la idea es que gocemos el caos, ¿no? O sea, bueno, que gocemos la posibilidad del caos, ¿no? Y que sea justo como una invitación, o sea, creo que todas las que hacíamos nada, siempre, todo, nunca, por ejemplo, odiamos el momento en que es como, y que alguien suba al escenario, y es como, no, y aplicas la de si no me muevo no me ven, ¿no? Entonces creo que la cosa es como pensar que la disposición de los cuerpos pues tiene que irse calentando, y entonces esa disposición de los cuerpos también va a ser la disposición de las emotividades, ¿no? Y de los intelectos, y cómo de repente, pues sí, ahí sí hay que ser súper específicos en pensar qué palabras, ¿no? Qué imágenes, qué acciones, cómo se van sumando unas con otras, ¿no? Para que eso que está pasando, que empiezas a sentir que es como, uy, ¿no? Algo aquí podría pasar, uy, ¿no? O sea, como que, no sé, ¿no? Como que esta sensación de nerviecito y emoción y a ver qué pasa, finalmente sea muy irresistible, ¿no? Creo que de otra manera lo que produces es todo lo contrario, es como un chingo de tensión e incomodidad, y esa sensación ¿no? De silencio incómodo, de, güey, ya alguien por favor pase, porque, hijo de su, no, nadie va a pasar. ¿No? Entonces, creo que, o sea, al final de cuentas, y eso es mucho prueba y error, o sea, sí es mucho ir, o sea, si asumimos como ese camino, creo que la cosa es que entonces yo como directora no voy a poder no ir a las funciones, por ejemplo. O sea, eso es algo que nunca he entendido, como la gente que no va a sus funciones, como, pero entonces, ¿qué? Porque justo es como, güey, no está funcionando así, esto es incómodo aquí, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le quitamos? ¿No? Y se vuelve, o sea, es laboratorio for life, ¿no? O sea, nada, siempre, todo, nunca. La función que dimos en Bogotá con la que estrenamos no tiene nada que ver con la última función que dimos en El Galeón. O sea, las escenas cambiaron de orden, o sea,
todo, ¿no? Porque al final es como, ok, ¿qué está haciendo que esto vibre, ¿no? Y dónde, paradójicamente, necesitamos a lo mejor subirle a la ficción para que cuando desaparezca sea más intrigante, ¿no? Dónde tenemos que bajarle a la ficción porque esto se siente súper forzado, ¿no? Entonces, sí hay mucho, digamos que es una cosa que creo que requiere mucho diseño para llegar a esa posibilidad de lo indeterminado. Muchas gracias. No, ¿de qué, Estefan? ¿Alguien más? ¿No? Pues entonces ya estamos. Y siempre es el momento de... ¿Tú, Débora? Sí, bueno, yo nada más quiero hacer un agradecimiento tanto a Matryoshka como a Mariana y un comentario breve. Que yo me acuerdo, no me acuerdo muy bien cómo era el coloquio que hubo, pero era con respecto a actuación y otras teatralidades que se hizo justo en la FAC hace no sé cuánto tiempo. Y yo te fui a ver, fue la primera vez que te vi. Yo acababa de salir del laboratorio de, se llama Villarreal. Y pues yo lo admiraba mucho, ¿no? Y en ese momento como todo lo que yo sentía fragmentado en la carrera tomó sentido. Pero cuando te escuché a ti, que siento que sí, Villarreal fue un parteaguas y justamente tú lo nombraste, pero justo no tenía como este referente, pues de mujeres creadoras que también hicieron colapsar la escena y crear nuevas preguntas y crear nuevos procesos y crear nuevas posibilidades escénicas que me guiaran a mí como creadora mujer escénica, ¿no? Y de crear en colectivo y eso en ese momento me abrió, pues no sé, o sea, como esa capacidad de decir a huevo, ¿no? O sea, sí hay mujeres creadoras, sí puedo seguir por la línea en la que me siento muy sola, porque sí coincido con Isabel, ¿no? Que a veces en la carrera se crea un espacio de no lugar, ¿no? En donde las ideas ortodoxas están todavía súper arraigadas, que dices, ¿es neta todavía? Y poder encontrar esos espacios, poder encontrar otras creadoras en las cuales te puedas pues inspirar, ¿no? Es muy valioso, ¿no? Para no soltar la toalla. Bueno, creo que nunca la soltaremos del todo, pero sí hay momentos pues de crisis, ¿no? En donde quieres ya decir ya, ¿no? Pero no lo dices. Y pues eso, o sea, sí está chido crear puntos de encuentro y inspirarnos las unas a las otras y solo eso. Gracias. ¡Hermoso! Muchas gracias. Pues aquí estamos para lo que necesiten. O sea, de verdad, pues, no están solas, ¿no? No están solas dentro de su generación, no están solas con las que vinieron antes. O sea, y tenemos eso, ¿no? O sea, yo tengo a las que miro así de, ay, Juliana, Clarisa, o sea, no sé, ¿no? Como que hay una larga línea ahí de mujeres haciendo cosas que igual eso, que les recuerden que no están solas, ¿no? Y que sí hay que bancarse ciertas estupideces a lo largo de la carrera, pero eso, agárrense, o sea, uno también descubre lo que le gusta a partir de lo que detesta, ¿no? Entonces, váyanlo viendo desde ese lado un poco más amable y salgan de ahí con muchas ganas de hacer algo distinto, ¿no? Pero qué chido, qué chido. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos los que andan por ahí. Gracias por acompañarnos en este Matryoshka en casa, por quedarse hasta el final, que antes solo duraban una hora, ahora ya usualmente duran hora y media, pero se ponen muy interesantes. Y pues nada, este video también estará en YouTube para que lo compartan y para que estas experiencias pues le den forma al teatro del mundo y a las artes escénicas del mundo. Y muchas gracias a todas. Muchas gracias, Mariana. Gracias a ustedes, están increíbles, Matryoshkas.
Y nada más la próxima semana va a estar con nosotras Julieta González, que quizá no la conozcan o no la ubiquen, pero ahora es parte de CIE y trabaja en OCESA, es la que ha traído musicales muy importantes, pero también fue parte del Festival Cervantino, ¿no? Entonces esa perspectiva, tanto de lo cultural como de esa otra parte de las artes escénicas, pues nada, estaba muy interesante y tiene una experiencia de vida increíble. Así que las esperamos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Bye. Bye.